Hace solo algunos días el Poder Ejecutivo, les contamos, ha aprobado la política nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y de eso vamos a hablar en esta entrevista. Nos acompaña el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, vamos a hablar sobre esta política, lo que significa esta política para nuestro país, un poco los ámbitos en los que se va a desarrollar, cuáles son los actores. En principio, ¿qué le parece la iniciativa? Me parece muy importante, trascendente, porque creo que en alguna medida lo que persigue este plan es conjugar esfuerzos por parte de todos los sectores públicos, o por lo menos casi todos los sectores públicos y los actores privados, en relación a un problema que involucra pues toda la sociedad, tanto en el ámbito empresarial, privado, individual, judicial o jurídico. Entonces creo que este plan, la primera opinión que podría decir yo, que es loable el esfuerzo de conjugar estas acciones para darle cierta sistematización, ¿no?, a un problema de tanta complejidad. Sin embargo, tengo también algunas objeciones de forma y de fondo, ¿no? La primera es que, bueno, esto es reiterativo porque el Perú tiene una historia larga de configuración de planes nacionales que en la práctica casi nunca se aplican o se van, digamos, diluyendo con el paso de los años. Así sucedió con el tema de las drogas. Hicimos un Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas que nunca se aplicó, y este plan tiene algunos antecedentes respecto a algunos esfuerzos de sectores en los que ya habían planteado la necesidad de desarrollar un plan nacional para poder enfrentar el tema. La segunda objeción es que, como te manifesté hace unos instantes, a este plan lo que le falta son dientes para poder morder. ¿Por qué? Porque ¿Qué significa eso? El tema medular de la corrupción y del lavado de activos, que son dos aspectos vinculados, porque justamente la corrupción necesita legitimar el dinero, es que los actores que están siendo convocados no son los más prioritarios, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, debería estar presente un representante de la Comisión de Justicia del Congreso, que es el órgano que propone los proyectos legislativos. Debería estar presente un representante de la OMPE, o sea, de la Oficina Nacional de Proceso Electoral, que es la que fiscaliza los fondos con los cuales se financian las campañas políticas. En tercer lugar, debería haber también en alguna medida un representante de los partidos políticos, porque el problema más trascendente en el análisis a largo plazo es que mientras no se controle los fondos con los que se financian las campañas políticas, el tema de la corrupción en sus diferentes facetas y por ende el tema del lavado de activos siempre va a estar ahí rondando el problema, ¿no? Entonces, los partidos políticos tienen que ser considerados como partes de este plan de acción, porque además es un tema eminentemente de carácter democrático. Y también tengo algunas otras objeciones, por ejemplo, en cuanto a la definición que hacen, que es un tema ya más jurídico, que hacen sobre la autonomía del delito de lavado de activos. Como es de conocimiento público, en los últimos días, a raíz de una casación de la Corte Suprema, se ha convocado a un pleno jurisdiccional para que se dilucide una petición del fiscal de la Nación respecto a si que el delito de lavado de activos tiene o no tiene autonomía, y si depende o no depende del delito precedente. Y sin embargo, acá en el mismo plan se está señalando que la autonomía del delito de lavado de activos depende del delito precedente. Entonces yo creo que eso pone en evidencia un cúmulo de iniciativas y de propuestas y de opiniones que lo que hacen es más enredar el tema que aclararlo. Yo creo que el plan necesita una implementación, pero también necesita una decisión política del más alto nivel, en la cual se puedan conjugar una serie de esfuerzos en el ámbito estrictamente legislativo, como por ejemplo hace unos meses se promulgó un decreto legislativo a través de la cual se permite la repatriación de capitales de lugares que tienen categoría de paraísos financieros. Y como todos sabemos, el paraíso financiero pues es un elemento fundamental en el desarrollo de las actividades de lavado de activos. Pero lo que vuelvo a insistir es que ojalá que este plan no se quede solamente en el papel, sino que se convierta en una práctica y que además implique la ejecución con objetivos a mediano y a largo plazo. Por supuesto, lo que menciona es preocupante justamente por eso, ¿no? Porque estamos hablando de esa tendencia de configurar planes, ¿no?, sin que estos puedan cristalizarse o quedando un poco en el camino, ¿no?, sin desarrollarse porque no tienen quizá, como ha mencionado, los actores competentes. Sobre ello quisiera hacer una incidencia en los 4 ejes estratégicos que tiene esta política nacional, porque uno de esos ejes es justamente la articulación, ¿no?, del Estado, de la sociedad civil y el sector privado. Entonces nos preguntamos por qué no han sido incluidos los partidos políticos, si es parte, está claramente aquí en uno de las estrategias, ¿no? Parecería,
o por lo menos esa es la impresión, de que hay un interés en que los partidos políticos no sean motivo de fiscalización respecto a los fondos con los cuales se financian las campañas. Y creo que eso es más que evidente porque hasta la fecha, a pesar de todas estas reformas y todos estos planes que se aprueban, no hay una iniciativa legislativa de los sectores involucrados para plantear un proyecto de ley en la cual los tesoreros o los secretarios de los partidos políticos se conviertan en sujetos obligados a informar a la unidad de inteligencia financiera bajo responsabilidad penal. Y esta iniciativa tiene que provenir o del Ejecutivo o del Parlamento o de otras entidades, como por ejemplo puede ser también el Ministerio Público, porque el Ministerio Público en los últimos tiempos ha planteado proyectos de ley bastante interesantes, pero que respecto a este tema parecería que es un ámbito que conviene mejor no tocarlo y dejarlo como está. Creo yo, lo he reiterado ya en otras oportunidades, que el meollo del lavado de activos y por ende de la corrupción es respecto a los estamentos de los partidos políticos que han sido o son objeto de cuestionamiento respecto a temas de lavado de activos y que hasta la fecha no puede ser motivo de fiscalización. La OMPE tiene hasta la fecha o hasta este momento un papel meramente decorativo, no tiene funciones de coerción ni vinculaciones con la unidad de inteligencia financiera. Y lo que digo está reafirmado porque los últimos mandatarios, ¿no?, de una u otra manera están involucrados a temas de lavado de activos. Hay uno que está con una solicitud de extradición y hay otros que están con una orden de detención. Y sin embargo eso no nos está dejando ninguna lección. No deja... Porque, ojo, otro de los ejes estratégicos hablan justamente de la prevención e identificación de riesgos y la detección de posibles casos. Claro. Entonces decimos, bueno, no estamos revisando un poco el contexto y la coyuntura en la que vivimos, ¿no? Como tú dices, este es un alto riesgo, un riesgo prioritario, ¿no? Fiscalizar la transparencia y la democratización de los actos electorales que son eminentemente democráticos, que están estrechamente vinculados al tema del lavado de activos, no porque lo diga yo, sino porque la práctica y los acontecimientos de los últimos años ponen en evidencia que dentro de un plan nacional necesariamente tiene que haber una iniciativa de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque el Parlamento es el que está más interesado, entre comillas, en legislar sobre la materia. El Ejecutivo no ha planteado iniciativas como las que estoy señalando. Entonces, este plan, si no tiene ese elemento de tanta necesidad de importancia, al final de cuentas se convierte en un saludo a la patria, a la bandera, porque claro, van a venir los órganos internacionales de fiscalización al Perú para poder decir, bueno, ¿qué cosas han hecho ustedes en los últimos años sobre la lucha y la prevención del lavado de activos? Entonces, claro, el gobierno va a decir, mire, acabamos de aprobar el plan nacional, pero como te digo, el plan es solamente un conjunto de iniciativas importantes, no dejo de reconocerlas, es un paso hacia adelante. Claro que sí. Escenifica un escenario, lo ordena en alguna medida, pero ahora lo más trascendente es de qué manera se ejecuta este plan y cuáles van a ser los resultados. Y que este es el momento preciso para hacerlo, ¿no? Antes de que empiece la ejecución, hacer de repente estos ajustes, ¿no? Mira, de los actores y los ámbitos de acción. Claro, un plan tiene que tener objetivos a mediano y a largo plazo como parte de una política de Estado. ¿Quién es el que va a liderar estos esfuerzos? Tiene que ser evidentemente un funcionario del más alto nivel porque acá están involucrados sectores públicos y sectores privados. Hay que establecer esos objetivos a mediano plazo y también evaluarlos en qué sentido se van a ir cumpliendo, ¿no? Y por otro lado también hay que establecer líneas de acción que se van a cumplir a lo largo de los años y todo esto tiene que ser motivo y objeto de fiscalización a lo largo del tiempo de la ejecución del plan. Ahora estamos hablando de una política nacional diseñada, como bien se ha comentado, para prevenir, para detectar, para investigar, para sancionar, pero incluso antes de la sanción, ¿no? Hay que pensar en la prevención, que es lo más importante. Mira, el ámbito de la sanción es importante, es interesante, pero la práctica está demostrando que el paso de los años y el tiempo que demora un proceso y un juicio... Claro, mientras tanto, ¿qué sucede? No es compatible con la necesidad y la prioridad de lo que significa este aspecto. Entonces, pensar de que solamente debemos abocarnos al juzgamiento o a la discusión sobre el delito precedente, el delito autónomo, ¿no? Es un poco debatir sobre algo que no tiene trascendencia y relevancia. ¿Por qué? Porque el meollo está en la prevención y la prevención tiene que ver con la economía, con la inversión extranjera, con la repatriación de capitales y con la decisión política. En ese momento, ¿cuál debería ser el mensaje, la posición de los partidos políticos? Porque también podría nacer de ellos, ¿no?, el buscar ser parte.
Bueno, la iniciativa que creo podría tener mayor impacto es la que proviene del partido que tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Que son los que están, digamos, más llamados democrática y políticamente a plantear esta iniciativa. Desgraciadamente, los líderes más representativos de las agrupaciones políticas están vinculadas al lavado de activos, en tanto que están siendo investigadas justamente porque no han podido justificar la licitud del origen de los fondos con los cuales se financian las campañas políticas. Entonces, es un contradictorio, pero ahí está, digamos, el meollo del asunto, y creo que de ahí deberían provenir las iniciativas legislativas, porque claro, el plan de lavado de activos tiene un tremendo espectro de carácter jurídico y normativo, entonces hay que reformular las leyes. Y creo que mientras los partidos políticos, y no quiero ser, digamos, insistente en este aspecto, pero insisto y lo vuelvo a repetir, mientras los partidos políticos no sean declarados sujetos obligados a informar con responsabilidad penal, tanto para las tesorerías de los partidos como para las secretarías, estamos en un círculo vicioso de que quién es el culpable, que es el delito precedente, que es el delito autónomo, que está de promedio a la casación penal, que vamos a cumplir con los tratados internacionales, pero la práctica pone en evidencia que el lavado de activos ha aumentado en el Perú en los últimos años. Y además el sistema de justicia, por más de todas estas iniciativas, no tiene capacidad de poder desarrollarse. Finalmente, porque nos quedan un par de minutos nada más, ¿considera que esta es una buena oportunidad, por ejemplo, para retomar con más fuerza el debate de la reforma electoral y el financiamiento de los partidos políticos? Yo creo que siempre ha sido un tema de mucha vigencia y de oportunidad, pero creo que mientras no haya una decisión política al más alto nivel, tanto por parte del Ejecutivo como también por parte del Parlamento, continuaremos más o menos en una situación como la que estamos analizando, ¿no? Bueno, sí, pues esperemos lo mejor, por supuesto. Nuevamente, resaltar esta iniciativa de la política nacional, pero como bien ha dicho nuestro invitado, pues hay muchas cosas por hacer aún. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ti, muy amable. Hemos conversado con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista. Tenemos que hacer una pausa y retornamos con más aquí en JNE Noticias.